Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, amigos que nos acompañan en una nueva emisión de nuestro programa La Hora PAF. Es un gusto para su servidor estar nuevamente, estar con ustedes en una nueva emisión, en una nueva charla de nuestra ya tradicional Hora PAF. Ya extrañaba estar de vuelta, estar de nuevo en este foro para hablar de otro tema de actualidad, otro tema de relevancia. Me presento, mi nombre es Joan Valtierra, encargado de los contenidos de la publicación Prontuario de Actualización Fiscal de la revista PAF. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sonado, que ha hecho mucho eco en relación al gravamen que se anunció y no es algo reciente, no es algo nuevo. Y de hecho, como podrán observar en el título de la presentación, en el título de la presentación se señala el título Educación en línea, ¿será objeto de gravamen? ¿Será objeto de gravamen? Estamos viviendo un hecho histórico, un hecho sin precedentes por la recesión económica tan importante que ha existido, que ha habido derivado de este parón, de este confinamiento por la situación de la pandemia. Y pues bueno, nos vemos en la necesidad no solo no solo de confinarnos, sino de reanudar, reactivar o no dejar parar la economía. Y no es la excepción en el ámbito académico, en el ámbito de capacitación, en el ámbito estudiantil, no es la excepción que se han tenido que, eh, suspender las clases de manera presencial. Al día de hoy, al menos en Ciudad de México, pues nos encontramos en semáforo naranja, en donde si bien es cierto, ya se están llevando a cabo ciertas actividades económicas, hay una restricción importante, es un aforo muy pequeño el que se les permite, muy limitado el que se les está permitiendo a los comercios, para llevar a cabo la prestación de sus actividades económicas. Entonces, el día de hoy vamos a charlar de este tema que ha habido hasta cierto punto, estimo que ha existido cierta desinformación mediática, que ha existido, que no se ha puntualizado, no se ha detallado en qué consiste, cuál es el elemento, cuál es el objeto realmente cuando hablamos de educación a distancia, de educación en línea. Probablemente por el vocablo que se utiliza de educación en línea o educación a distancia, se pensaría que se está grabando realmente esta actividad cuando en estricto sentido atendemos que la educación es propiamente un derecho básico, es un derecho humano, es un derecho constitucional. Pero bueno, sin entrar en mayor preámbulo, vamos a ver, ¿realmente está grabada la educación en línea? ¿Sí está grabada? ¿Qué es lo que está grabando? ¿No? Veamos, para salir de esa incertidumbre y dejar de lado toda esa desinformación mediática que hemos visto en medios, que hemos visto en algunos periódicos, en algunas publicaciones, no nada más medios impresos, sino digitales. Entonces, les voy a mostrar, de hecho, les voy a mostrar algunos encabezados de las noticias, cómo se han ido, cómo se han ido, publicando, cómo se han ido dando a conocer ciertos encabezados. Entonces, ahí está el tema, educación en línea, ¿será objeto de gravamen? Vamos a ver este primer encabezado. Vean, esto es del Economista, del periódico El Economista. Señala, Hacienda grava educación digital para generar piso parejo con servicios presenciales. Bueno, aquí, si vemos el encabezado, podemos pegar el grito en el cielo y pensar, oh, es cierto que pretenden grabar o van a grabar la educación digital. Ahorita yo me pregunto, digo, todos los alumnos, digo, al menos en el caso de un servidor que tengo dos hijas, dos menores, que durante todo este tiempo del transcurso de la pandemia y al día de hoy, eh, todo está haciendo a distancia, sus clases las tomaron en línea, de parte de personas que a lo mejor no son tan allegados, no son especialistas propiamente en la materia,
pensarían, oye, yo estoy pagando una colegiatura, yo estoy pagando, y ahora resulta que cuando es a distancia, aprovechando esta coyuntura de que va a ser en línea, todos los cursos y demás, ¿nos van a cobrar IVA por eso? Eso es a lo mejor una interpretación, una primera interpretación que se le da a esta noticia, vaya, que no es relativamente, no es algo nuevo, no es algo, sino es algo que ya se venía, ya se había previsto, ya viene contemplado en la propia ley, en la ley del impuesto al valor agregado. Lo que quiero es ir acotando la temática a efecto de que vean en qué casos sí está grabado y en qué casos se conserva, de acuerdo a la naturaleza del servicio de que se trata, en qué casos se conserva la exención del gravamen, ¿no? Porque no se trata propiamente de que sea el objeto del gravamen sea porque la educación sea a distancia, sino que finalmente cuando hablamos de una capacitación, de un curso presencial o de un curso virtual, no sé, unas clases, por ejemplo, de guitarra, clases de baile, servicios de capacitación propiamente, como los dan las capacitadoras o nuestra misma empresa en sí. Esos actos o actividades propiamente son capacitaciones, son servicios que si bien es cierto se prestan normalmente de manera presencial, ahorita por esta situación se están llevando a cabo de vía remota, de manera digital, conectándose a través de diversas plataformas. Pero esas actividades nunca han estado desgravadas, nunca han estado exentas del gravamen. No estamos hablando de una educación básica, no estamos hablando de una educación preescolar, una educación primaria, una educación secundaria, una media superior, vaya, qué sé yo. No estamos hablando de una educación que cuente con un reconocimiento o validez oficial de estudios en términos de la Ley General de Educación. Estamos hablando en general de los servicios de educación en línea, servicios de capacitación a distancia, que es propiamente lo que se pretende que se encuentre regulado y se encuentre grabado, y no nada más porque no se previera, no estuviera sujeto a gravamen antes de la reforma que entró en vigor el 1 de junio, sino que hay muchas plataformas extranjeras en la actualidad prestados o servicios prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, que prestan servicios de esta naturaleza. Tenemos por ahí a Google Classroom, tenemos por ahí a otra plataforma muy conocida que se llama Blackboard, tenemos N cantidad de plataformas, desconozco en su totalidad el nombre de varias, pero pues bueno, no obedece propiamente a qué tipo de educación, sino simplemente al servicio de la plataforma que presta el servicio de capacitación o educación a distancia. Vamos a ver entonces, vamos a continuar con los encabezados, porque dice aquí en El Economista, esto es de noviembre del 2019, y se genera incertidumbre. Las notas no son un tanto, son periodistas finalmente, no son gente, no son fiscalistas, no son especialistas en la materia, pero señala al inicio de la nota que la autoridad hacendaria y especialistas en la materia creen que el imponer gravámenes a cursos y talleres significa poner piso parejo en materia tributaria frente a la educación que se brinda de manera presencial. Probablemente la confusión viene por el vocablo educación, pero lo que se busca es que aquellos servicios de capacitación que se prestan de manera presencial, vaya, no tengan una desventaja con aquellos servicios de capacitación que se prestan de manera virtual o de manera digital o a distancia. Y principalmente, reitero, por aquellos servicios o por aquellas capacitaciones que prestan o plataformas que colocan, que son residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Pero ¿qué es lo que quiero terminar de aterrizar? ¿Qué es lo que quiero precisar? Que veamos que la educación, tal cual la educación básica, la educación media superior o la educación superior, al tratarse de, servicios que por su propia naturaleza están protegidos como un derecho humano, el derecho a la educación, a este tipo de educación, pues vaya, esa premisa no desaparece, esa premisa de salvaguardar ese tipo de servicios y desgravarlos o continuar con que se continúen exentos, vaya, eso no ha variado. Simple y sencillamente lo que se pretende grabar es una modalidad de educación en línea o de educación a distancia. Entonces, viene primeramente este encabezado. Luego tenemos otro, y también puede generar una cierta incertidumbre, una cierta inconformidad, porque
Estos comentarios, estos encabezados derivados de las declaraciones que dio en su momento el secretario de Hacienda, pues vaya, generaron que la prensa diera a conocer este tipo de noticias, este tipo de encabezados, propiamente a lo mejor desinformando a la gente que ya viene pagando servicios educativos que se encuentran exentos. ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué dice este encabezado? Educación en línea, entre los 4 servicios que pagarán impuestos digitales. 4 servicios que pagarán impuestos digitales. Bueno, más bien un servicio de naturaleza, vaya, tecnológico, digital, que pagará impuesto al valor agregado, ¿verdad? Estamos hablando propiamente de una capacitación, de la implementación de una herramienta para el cobro de estas plataformas. Si una institución educativa adquiere los servicios de una plataforma para brindar educación a distancia, no lo sé, ahorita por ejemplo se me viene a la mente Microsoft Teams, por ejemplo, por decir algo. Hay otra plataforma, como les comentaba, Blackboard, Google Classroom. Si bien es cierto que a lo mejor te dan cierto servicio gratuito, si tú ya quieres contratar un servicio profesional para poder utilizar la plataforma de manera institucional, pues tienes que pagar. Y ese pago, aunque la plataforma sea proporcionada, el servicio sea proporcionado por un residente en el extranjero, sin establecimiento permanente en el país, pues va a ser sujeta a gravamen, porque no estamos hablando propiamente de que sea la educación básica o la educación media superior en sí, sino el uso de la plataforma. Y de igual manera, bien, ahorita vamos a ver los 4 rubros, o mencionar los 4 rubros que van a grabar IVA cuando sean prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Y continúo con los encabezados para que veamos de dónde partimos, por qué surge la necesidad de hablar de este tema. Y señaló el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, en Twitter, el 24 de junio del 2020, que dentro del marco tributario graba 4 rubros. El primero, que es la descarga o acceso a contenido multimedia. Vaya, cuando nosotros consumimos servicios digitales como Netflix, Spotify, Amazon, ahora estas plataformas nos van a trasladar IVA y nosotros, al ser receptores de esos servicios en territorio nacional, pues vaya, tendremos que pagar esa carga impositiva. Otro, la intermediación entre terceros, oferentes de bienes y servicios y los demandantes de los mismos. Y de igual manera, plataformas que oferten sus servicios para poner en contacto a los oferentes de bienes o servicios y los adquirientes de los mismos. En ese caso, también cuando nosotros hagamos uso de esas plataformas, también son sujetas de impuesto al valor agregado. Clubes en línea y aplicaciones de cita. Igual, desconozco a ciencia cierta los nombres de estas aplicaciones, pero también al prestarte un servicio, con independencia de que sea prestado u otorgado por un residente extranjero, te van a cobrar IVA. Vas a pagar tu anualidad, tu mensualidad, no lo sé cómo lo manejen, y te van a cobrar IVA. Y luego viene el otro, enseñanza a distancia o páginas de test. Si ustedes se fijan, hay muchas empresas, no nada más extranjeras, también mexicanas, que las mexicanas, vaya, no es el tema, porque las mexicanas en estricto sentido, al ser residentes en territorio nacional y estar prestando este tipo de servicios, ya deben estar trasladando el IVA. Pero esto va enfocado o va dirigido propiamente a aquellas empresas extranjeras que presten este tipo de servicios de enseñanza a distancia o páginas de test. Tú puedes contratar un servicio de estas plataformas, tomar una educación a distancia o simplemente pagar el servicio. ¿Para qué? Para tú emplearla en el desarrollo de tus actividades académicas. Pero es eso, es simple y sencillamente grabar la capacitación, grabar que se preste un servicio de educación en línea, de capacitación en línea, porque si bien propiamente estamos en el entendido que si yo voy a tomar un curso y me lo va a prestar una capacitadora aquí en territorio nacional, la capacitadora es mexicana, yo soy igual mexicano, me presta un servicio vía remota y más ahorita por los tiempos de la pandemia, pues vaya, estamos ante un acto, actividad, objeto del gravamen, objeto del IVA. No habría por qué no grabar, no habría por qué no cobrarle IVA al consumidor, al que recibe ese servicio de capacitación. Lo mismo es con las capacitaciones presenciales y lo mismo será con la capacitación o la educación a distancia. Pero este rubro, el número 4, repito, se refiere a los servicios o los test de enseñanza que presten las plataformas extranjeras sin establecimiento permanente en el país.
pero es propiamente por eso, por la capacitación. No es que haya cambiado, no es que haya un nuevo gravamen, no es que ahora nos vayan a cobrar IVA propiamente por los servicios educativos, la educación básica, la educación media superior, la educación superior. Por esos puntos, por esos datos no nos van a cobrar impuesto al valor agregado. Pero bueno, vamos entrando a detalle, vamos entrando. ¿Qué señala? Vamos a ver a algunos derechos humanos, simple y sencillamente. Quiero que veamos qué sectores, qué servicios, qué actos o actividades por su propia naturaleza se encuentran desgravados o se encuentran a la tasa del 0% del impuesto al valor agregado. Y sí, yo veía muchos comentarios en redes sociales donde atacaban de manera directa en este caso a las autoridades tributarias, al propio secretario de Hacienda, además de que ahora les iban a cobrar por la educación en línea, que si bien pagaban sus colegiaturas, ¿por qué si al ser un derecho humano cobraban impuestos? Vaya, esa premisa no ha cambiado, no ha variado. El artículo 3 constitucional señala el derecho humano que tenemos todos los mexicanos o que tenemos todos aquellos ciudadanos de tener derecho a la educación, ¿verdad? Es tarea del Estado, de la Federación, de los estados, los municipios, ¿verdad? Proporcionar estos servicios educativos. Finalmente, si uno opta y también está abierto la posibilidad de que haya instituciones educativas de carácter privado, pues bueno, estos servicios por su propia naturaleza, si vamos a los impuestos al consumo, si vamos a ver las exenciones en materia de impuesto al valor agregado, vamos a encontrar que se encuentran exentos, siempre y cuando cuenten con un reconocimiento, con el famoso RBOE, que es el famoso reconocimiento de validez oficial de estudios. Y continuando con este derecho humano que todos tenemos a la educación, hace referencia a la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, como educación básica, educación media superior e educación superior. Estas rubros, esta educación básica, media superior y superior, es la que se encuentra desgravada y que con independencia, por ejemplo, al día de hoy, si alguien toma clases en línea en las universidades, si toma clase en línea en una preparatoria, toma clase en línea en una primaria, porque así es al día de hoy, digo, a lo mejor ahorita terminó el ciclo y están de vacaciones, pero siguen exentas de gravamen, porque realmente no es propiamente que se busque gravar la educación a distancia hablando de este tipo de servicios, sino lo que se busca grabar es el servicio que ofertan estas plataformas residentes en el extranjero. Entonces, cualquier capacitación, cualquier servicio de educación que no cuente, ya sea presencial o sea a distancia, que no cuente con el famoso RBOE, que es el reconocimiento de validez oficial de estudios, de cualquier modo se encontrará grabado. Si cuenta con el RBOE, ya sea presencial o sea a distancia, se encontrará exento por la naturaleza del servicio de que se trata. Y continuando con los derechos humanos, digo, para que entremos en materia de valor agregado y veamos qué actos o actividades se encuentran de manera enunciativa únicamente, qué actos o actividades se encuentran tasa cero o exentos por su propia naturaleza. Otro de los derechos humanos a los que tienen las personas por ese simple hecho es derecho a la alimentación. Si ustedes se fijan, en la ley del impuesto al valor agregado, los productos destinados a la alimentación están a la tasa del 0%. Otro derecho humano, y aquí continuando con la lectura del artículo 4 constitucional, es derecho de protección a la salud. El Estado dentro de su mandato, dentro de su tarea, en su calidad de ente soberano, tiene que otorgar bienestar a sus habitantes, tiene que proporcionar educación, salud, seguridad, servicios públicos, procurar todos estos servicios básicos, derechos humanos o inclusive otros para la subsistencia humana. Entonces, al todas las personas tener derecho a protección a la salud, de igual manera, al ser un sector, al ser un servicio para la subsistencia humana, de igual manera, hablando de valor agregado, pues se encuentra exento. Entonces, estamos hablando ya de 3 rubros: educación, alimentación y servicios de salud. La educación se encuentra exenta cuando cuente con el RBOE, el reconocimiento de validez oficial de estudio. Los productos destinados a la alimentación y todo lo relativo a la industria alimentaria se encuentra a la tasa del 0%. Las medicinas de patente, ahorita lo comentamos. Los servicios de salud también se encuentran exentos, en términos del artículo 15 de la ley del IVA.
Y aquí, continuando con la lectura del artículo cuarto, el derecho al agua, el derecho a la disposicionamiento y agua para consumo personal y doméstico, el derecho a una vivienda digna. Si ustedes se fijan, la renta, la venta, la construcción de un bien inmueble destinado a casa habitación, pues está exento. Se busca proteger esos sectores, esos segmentos, para la subsistencia humana, para la dignidad del ser humano, de las personas. Vivienda, salud, educación, agua. Y ahorita vamos a ver, yo quiero que veamos que no hay que desnaturalizar el valor agregado, no hay que pensar que por el hecho de que se graben servicios que se presten vía remota o servicios que se estén prestando por residentes en extranjeros sin establecimiento permanente en el país, no hay que desnaturalizar el impuesto al valor agregado, hay que entender de dónde parte y qué es realmente lo que está grabado, porque si a mí yo pago una colegiatura de una educación básica, una educación preescolar, aunque sea a distancia ahorita por la situación de la pandemia, pues va a seguir exenta de IVA, no por el hecho de estar a distancia me van a cobrar un impuesto al valor agregado, porque ese no es propiamente el objeto de gravamen. Lo que se busca es gravar la capacitación cuando sea a través de plataformas o herramientas electrónicas que nos permitan hacerlo a distancia. Eso es lo que se busca grabar, no la educación como tal, la educación que tiene el Estado derecho obligación a proporcionar. Y ahora sí, entrando en materia de valor agregado, existen bienes o servicios que por su propia naturaleza se encuentran grabados, lo que les comentaba, a la tasa del 0% o se encuentran exentos. Y menciono aquí solo algunos, digo, porque es muy extenso atender a cada una de las exenciones de los capítulos que integran la ley del impuesto al valor agregado, así como las enajenaciones o los servicios que se encuentran a la tasa del 0%, pero simple y sencillamente quiero estos a efecto de empatar y de ver cómo cuidan esos principios rectores, esos derechos humanos contenidos en la Constitución. Yo solamente mencioné a modo de ejemplo el artículo 3, que es el que nos compete ahorita por la charla de la educación, y el 4, que señalaba el derecho a la alimentación, que señalaba el derecho a la salud, ¿verdad? Entonces, estos puntos, estas viñetas que aquí vemos, es donde encontramos que ciertos actos, actividades por su propia naturaleza están a tasa cero, están exentos. Y tenemos en primer lugar los productos destinados a la alimentación. Por obvias razones, son bienes necesarios para la subsistencia humana. Tenemos las medicinas de patente, igual se encuentra a tasa del 0%, el hielo o el agua, libros, periódicos y revistas, tanto tasa cero y en ciertos casos exentos. La venta o renta, incluso la construcción de bienes inmuebles destinados a casa habitación, igual se encuentran libres de gravamen de impuesto al consumo. El servicio de transporte público, el que tenga una concesión y que se preste en áreas urbanas o suburbanas, no se considera dentro de este servicio de transporte público al servicio que se preste mediante plataformas tecnológicas, a lo que es el Uber, Didi, Cabify, no, porque eso es un servicio privado, pero el servicio de transporte público está exento de gravamen. Los servicios médicos y dentales que sean prestados por personas físicas o mediante sociedades civiles, igual, el derecho a la salud, los servicios médicos, al ser un servicio esencial para el ser humano, se encuentran desgravados de impuestos al consumo. Ahora bien, lo señalo y lo subrayo en negritas. La última viñeta que coloqué aquí en esta diapositiva. Servicios educativos que cuenten con el RBOE. También se encuentran exentos en términos del artículo 15, no recuerdo exactamente la fracción, creo que es la primera del artículo 15, que nos señala que están exentos los servicios de enseñanza que preste la federación, las entidades o las instituciones particulares, siempre y cuando cuenten con el reconocimiento y validez oficial de estudios en términos de la Ley General de Educación. Esa parte no cambia, no varía, repito, no por el hecho, estoy yéndome al fondo, estoy yéndome a la norma, a lo que marca la ley del impuesto al valor agregado. ¿Qué otro gravamen pudieran imponerme? Yo les pregunto, si ustedes toman un curso, para diferenciarlo, si ustedes, cualquiera, nosotros, tomamos un curso en línea, por ejemplo, un curso de capacitación de esta naturaleza, como el que estoy brindando en este caso, en el cual hay una contraprestación de por medio. En ese caso, al cobrar una contraprestación y estar prestando un servicio con independencia de que sea vía remota, pues se va a cobrar IVA.
se va a trasladar IVA, porque no se trata de un servicio, de una educación a distancia que cuente con un reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la Ley General de Educación. Simple y sencillamente es un servicio de capacitación distinto de aquel que ya mencionamos, que viene integrado, viene contenido en la Constitución como educación básica, educación media superior o educación superior. En esos casos, en esos supuestos, aunque sea a distancia o sea presencial, continúa la exención del impuesto al valor agregado. Es decir, no nos van a cobrar IVA. Entonces, tranquilos, quedémonos, calmados de que nos van a cobrar IVA y ahora pagamos las colegiaturas y nos van a cobrar parte de impuesto al consumo. Hay que estar muy atentos, no vaya a ser que alguna institución educativa se quiera amparar o se quiera basar en el incremento o se quiera justificar el incremento de sus costos en esta situación, lo cual no es correcto. Si ven que hay un incremento excesivo y que se quieran justificar en disposiciones de naturaleza fiscal y al momento de pagar una colegiatura de un kinder, de una primaria, de educación preescolar, perdón, primaria, secundaria, preparatoria, no hay por qué pagar un impuesto adicional. Es un acto o actividad totalmente libre del impuesto al valor agregado. Y aquí está, la exención está arreglada, está regulada por el artículo 15, fracción cuarta de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que nos señala que no se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios. Y señala claramente los de enseñanza que preste la Federación, Distrito Federal, los estados, los municipios y sus organismos descentralizados. Y luego viene aquí la parte clave, porque lo primero que mencionas, bueno, es dentro de la obligación del Estado en términos del artículo 3 constitucional de otorgar la educación a sus habitantes, bueno, es una educación gratuita. Pero ¿qué pasa con los establecimientos de los particulares? Y es donde viene la parte clave. Y los establecimientos de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. Y también te integra los servicios de nivel preescolar. Ahí está la mención, ahí está la clave, es contar con el famoso RBOE en términos de la Ley General de Educación para estar exentos de trasladar, de cobrarle IVA a los consumidores, a los estudiantes, ¿verdad? A quienes pagan una colegiatura, a quienes pagan una parcialidad. Quédense atentos, no les van a cobrar IVA. Ya si incrementa los costos la institución de que se trate, bueno, eso es otra cuestión, pero no se podrán parar ni justificar en mencionar que es debido a disposiciones de naturaleza fiscal. Entonces, esto es con base, con sustento, con fundamento. Vamos a ver de manera puntual a qué se refiere. ¿A qué se refiere este gravamen que mencionaba el licenciado Herrera, el secretario de Hacienda, que se integró un capítulo 3 bis, atendiendo ya, regresándonos a la parte de la prestación de servicios digitales? Se integró este capítulo 3 bis, denominado de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Este capítulo 3 bis se integró en la publicación del decreto del 9 de diciembre de 2019. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la ley del IVA, a la ley de renta, código fiscal, IEPS y demás. Y se integró este capítulo 3. ¿Para qué? A efecto de gravar el consumo de estos servicios digitales que sean prestados por estos extranjeros, siempre y cuando el receptor del servicio de que se trate se encuentre en territorio nacional. Y uno de ellos es precisamente el de los test, el de la educación a distancia, no educación preescolar ni primaria, no, simplemente educación, probablemente por el vocablo, probablemente por hacer mención de educación, venga la confusión, ¿no? Y creímos en su momento que se estaba o que se pretendía grabar o eliminar la exención que marca el artículo 15. No, de ninguna manera, no es así. Entonces, aquí está de dónde parte esto que menciona el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Se publicó desde el 2019 y obedece a recomendaciones internacionales de hace aproximadamente 5 años o más, hechas por la OCDE, por la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, porque la problemática de grabar servicios digitales o economía digital no es a nivel local, no es a nivel nacional, sino es una problemática a nivel mundial. Entonces, para tales efectos, se reúnen los líderes de los países integrantes de dicho organismo a efecto de encontrar una solución que les permita grabar, o no más que grabar, adecuar sus marcos normativos
a efecto de que pues no quede fuera del gravamen, puesto que no se encontraba en la hipótesis normativa prevista en la ley del impuesto al valor agregado. ¿A qué me refiero a la hipótesis normativa? Que antes, o al día de hoy todavía, pero únicamente hasta el 2019 se consideraba que un servicio se prestaba en territorio nacional y que era objeto de IVA cuando fuera prestado en territorio nacional y aprovechado en territorio nacional por un residente en dicho territorio. Entonces, al ser o al tratarse de servicios que estaban prestados por residentes en el extranjero, vuelvo a la parte de los contenidos digitales, los intermediarios, los de páginas de cita, los de educación a distancia, pues no estaban cobrando IVA y no había un piso parejo, no había una equidad en cuanto a los servicios que estaban prestando los residentes en territorio nacional de la misma naturaleza con los servicios que estaban prestando los residentes en el extranjero. Y no, al no haber esta equidad, bueno, se tuvo que habilitar o adecuar el marco tributario a efecto de que el gravamen quedara registrado o fuera sujeto de IVA cuando fuera aprovechado en territorio nacional, con independencia de que fuera prestado por un extranjero. Y ahí están los numerales que regula o que señala la ley del impuesto al valor agregado, que se integraron para gravar estos servicios prestados por residentes en el extranjero. Y comentarles, bueno, como ya es bien sabido por todos, y si no, aquí señalarles que este capítulo 3 bis entró en vigor el 1 de junio del 2020 y dieron a conocer las reglas de carácter general a través de miscelánea fiscal. Si no mal recuerdo, lo publicaron el 28 de diciembre del 2019. Y que si bien es cierto, tenían hasta el 31 de enero para regular o para implementar reglas, lo dieron a conocer el 28 de diciembre del 2020. Y ya se implementaron ciertas reglas para regular a través de estas reglas de carácter general emitidas por el SAT, a través de estas cláusulas habilitantes que le da la propia ley, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, que señala que el SAT, mediante reglas de carácter general, dirá cómo se presenta la declaración, cómo se hace el entero del impuesto, cómo se entrega la información. Simple y sencillamente es el cómo, atendiendo a la cláusula habilitante, a la disposición que señala que hay que remitirse a reglas de carácter general. Ahora bien, hay que entender que en qué momento o en qué parte de la ley del IVA se señala que se considera que un servicio que es prestado por un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país se va a considerar objeto del impuesto al valor agregado o se va a considerar como que se está prestando, se va a estar llevando a cabo el servicio en dicho territorio. Y señala el artículo 16 de la ley del impuesto al valor agregado, el cual establece cuándo se entiende que se presta un servicio o que se lleva a cabo en territorio nacional. Si no mal recuerdo, es el cuarto párrafo de este artículo 16 que prevé que tratándose de los servicios digitales a que se refiere el artículo 18b de esta ley, el 18b entiéndase que son aquellos servicios digitales prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, se considera que el servicio se presta en territorio nacional cuando el receptor del servicio se encuentre en dicho territorio. ¿Se fijan? Si el receptor del servicio de que se trate se encuentra en territorio nacional, con independencia de que el prestador del servicio sea un extranjero y aún no tenga establecimiento en territorio nacional, va a ser de todas maneras un acto o actividad objeto del gravamen y será obligación de la plataforma, será obligación del extranjero cobrarme el impuesto al valor agregado. Entonces, en resumidas cuentas, si yo adquiero un servicio de test en línea, de educación a distancia, y quiero hacer uso de esa plataforma, pues, ¿qué creen? Voy a pagar impuesto al valor agregado. Y aquí tengo a Fabiola Pérez. Buenas tardes. Saludarlos. Wilfredo Fabián, maestro Wilfredo Fabián, perdón por el paréntesis. Maestro Wilfredo, un gusto saludarlo. Perdón, no había visto sus comentarios, apenas los estoy visualizando. Y COVID-19, no te acabes, dice Clark de Álvarez. Gracias, maestro. Revista PAF oficial. Pues muchas gracias a todos ustedes, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, por estar pendientes de una charla más y de disipar las dudas que se vinieron
que surgieron a partir de estos encabezados, vaya, de este Twitter que dio a conocer el secretario de Hacienda y que causó mucha incertidumbre. Vaya, no era algo nuevo propiamente, no había por qué alarmarse nuevamente, sino que simplemente es que ya estaba contemplado dentro de los 4 rubros que señala el artículo 18b de la ley del impuesto al valor agregado de los servicios prestados por extranjeros que van a estar sujetos al impuesto, al gravamen del impuesto al valor agregado. Simple y sencillamente la plataforma nos va a cobrar, el residente del extranjero nos va a trasladar el impuesto al valor agregado, lo vamos a pagar y el extranjero solamente tendrá la carga de enterar ese impuesto, de pagárselo al fisco. Ahí está, ya vimos dónde viene regulado, que es en el artículo 16, que se consideran estos servicios como prestados en territorio nacional. Ok, y aquí tenemos el artículo 18b, en el que nos señala que para los efectos de los dispuestos del cuarto párrafo del artículo 16, el cuarto párrafo, se consideran únicamente los servicios digitales que a continuación se mencionan, cuando estos se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra red. Entonces, si yo decido contratar un servicio de educación a distancia que me preste un extranjero, el extranjero que me preste este servicio de educación o capacitación en línea, que ahorita se está dando mucho, que es una actividad económica que está emergiendo, que tomemos test en línea a distancia, simplemente lo estamos viendo en el día a día, en los cursos, en las propias clases. Ahora, si un servicio de esta naturaleza me lo presta un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, no lo sé, a lo mejor un curso de idiomas, un curso de manejo, uso de un software, no lo sé, mediante el uso de estas plataformas, pues el acto o actividad, el servicio estará grabado y tendrán que cobrarme impuesto al valor agregado. Pero ojo, volvemos a la temática, a la premisa de que no está siendo prestado mediante el amparo de un registro, de un reconocimiento de validez oficial de estudio, sino que simple y sencillamente es un test en línea, es una capacitación a distancia, la cual propiamente no tendría por qué estar fuera o exenta del gravamen, atendiendo a que el servicio se está aprovechando, el receptor se encuentra en territorio nacional, entonces será tarea de la empresa extranjera que me preste este servicio de cobrarme IVA, ¿ok? Y ahí está, viene señalada en la fracción cuarta el acto o actividad que cuando sea prestado, en este caso, por el extranjero me van a cobrar impuesto al valor agregado. Ya posteriormente, dentro de este capítulo de la ley del impuesto al valor agregado, se señala cuáles son las obligaciones de estos sujetos, que de estos sujetos me refiero a los extranjeros que prestan los servicios, de inscribirse en el RFC, de tramitar incluso su firma electrónica, de indicar que cuentan con un representante en México y un domicilio para efecto de la vigilancia y el cumplimiento de las obligaciones, de presentar su declaración de entero del IVA, de todo el IVA que hayan cobrado. Ustedes, por ejemplo, si se meten al simulador en la página electrónica del SAT, van a ver que ya se encuentra disponible la parte de la declaración y pueden elegir la opción de IVA de plataformas digitales, me parece, o IVA de residentes en el extranjero. Y ahí te pregunta, ok, tú eres plataforma, ¿qué acto o actividad llevaste a cabo? Descarga de contenido, intermediario, páginas de citas o educación en línea a distancia. Tú tienes que elegir, bueno, la plataforma tendrá que elegir qué fue lo que llevó a cabo, cuántas operaciones realizó, cuánto cobró por su contraprestación y cuánto cobró de IVA. Y ese IVA es el que va a tener que enterar. En resumidas cuentas, cuando el servicio nos los preste un extranjero sin establecimiento permanente en México, un servicio de educación a distancia, de enseñanza en línea, me van a cobrar IVA, porque así están obligados, así lo señala el artículo 18b, y se considera que el servicio es aprovechado, es prestado en México en términos del cuarto párrafo del artículo 16, y yo residente, yo que estoy aprovechando el servicio, yo receptor aquí en México, pues tendré que pagar ese IVA. ¿Ok? Ahí está, es a lo que se refiere, y eso es por un lado, y por el otro, si estamos hablando de que me están prestando un servicio básico de educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura, eso sigue exento de IVA, sea a distancia o sea presencial. ¿Por qué?
porque estamos hablando de que es un acto o actividad que se encuentra exento, con independencia de que estuvieran grabados estos actos o actividades de los prestados por los extranjeros, el servicio como tal de educación, avalado por la SEP, sigue exento. Así que no se preocupen, no se cambió esa parte. Aquí está lo del artículo 16, el artículo 18, y aquí, por ejemplo, puse unas imágenes de este tipo de plataformas que prestan estos servicios. Ya sea que yo contrate el servicio, pues me van a cobrar un IVA, o bien que tome la capacitación a distancia de alguna empresa extranjera que me preste el servicio en línea, me va a cobrar IVA. Eso es básicamente a lo que se refería en su caso el secretario de Hacienda. No hay más tema que eso. Para que nos quedemos tranquilos, no pensemos que nos están grabando ahora un acto de actividad que por su naturaleza tendría que estar exento. Ya les dije que lo que son bienes de subsistencia, o les comentaba, bienes de subsistencia humana, o bienes básicos para el desarrollo de los habitantes del país, como lo es la educación, que es un derecho humano que por mandato constitucional tiene el Estado la obligación de proporcionarlo a sus habitantes, la salud, la vivienda, la alimentación, el derecho al agua, todos esos actos, actividades, la enajenación o prestación enajenación de bienes de ese tipo o prestación de servicios de esa naturaleza se encuentran exentos o están a la tasa cero y nada cambiaría por el hecho de que fueran en línea. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí veo algunos otros comentarios. Antes de concluir, les agradezco, bueno, la participación. Y antes de concluir, los invitamos a que formen parte de nuestro equipo, nuestro grupo de suscriptores de nuestra revista PAF Oficial. Se pueden suscribir, ahí vienen los medios de contacto. Nosotros te contamos con un portal electrónico en el cual podrán consultar revistas del 2014 a la fecha, por si quieren ver algún documento, algún tratamiento, algún antecedente que haya surtido efectos en ejercicios fiscales anteriores. Nosotros tenemos esa información. Tenemos las notas en materia fiscal, tenemos contenido exclusivo, consultas fiscales ilimitadas vía correo electrónico, cursos fiscales, tenemos, damos descuentos preferenciales a nuestros suscriptores y tenemos las dos opciones, que ya sea que quieran adquirir la suscripción impresa de la revista PAF o la suscripción electrónica o ambas, ¿verdad? Ahí están los medios de contacto para que puedan formar parte de nuestro grupo de suscriptores. En verdad, les agradezco a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Si hay algún comentario, alguna aportación es bienvenida. Y bueno, reitero mi nombre, maestro Joan Valtierra. Me reitero, quedo a sus órdenes. Cualquier duda o comentario, no duden en hacérnosla saber. Y pues básicamente eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que nos hayan seguido. Nos vemos en la próxima edición. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.